indigente que estaba años de años cojo. Y sucedió, como es de esperar, un milagro por el poder del Espíritu Santo a través de los apóstoles. ¿Os acordáis de eso, no? Vi que compartió todo eso. Bien, me toca, seguimos con la palabra. Después de que hubo toda esa revolución de la sanidad y los apóstoles fueron llevados ante el Sanedrín y un montón de acusaciones y que querían callarlos, voy a adelantarme un poquito. En el libro de Hechos, capítulo 4, leemos a partir del 23, pero voy a leer para que nos pongamos un poquito en el hilo del contexto. Dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y bueno, entramos puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y con denuedo predicaban la palabra de Dios. Y ya terminando el capítulo 4, dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Hasta aquí. Suficiente palabra, ¿no? Bien, voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, porque tu palabra dice que no vuelve a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual es enviada. En el nombre de Jesús, Señor, nos humillamos bajo tu poderosa mano y reconocemos tu autoridad sobre nuestras vidas. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Confesamos con nuestros labios, Señor, que queremos ser esa tierra fértil que dé fruto al 100 por 1. Que tu palabra viva y eficaz
más cortante que toda espada de dos filos, penetre en nuestra alma, nuestros pensamientos, Señor, y que sea tu palabra glorificada en nuestras vidas, que podamos dar ese fruto que tú quieres de nosotros como iglesia, como pueblo, como personas, Señor, que el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros sea efectivo por el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, volviendo al contexto, entonces estaba el indigente en la puerta de la Hermosa. Ya sabemos la historia del templo, que por cierto esa puerta se llama la Dorada ahora y está cerrada, la cerró el famoso sultán Sulimán el Magnífico. Está cerrada y se espera que hasta que Cristo venga esa puerta será abierta. Bueno, pues un dato nada más. Lo importante aquí es el hecho de que este hombre dice que tenía más de 40 años, porque en ese entonces, entre 40 y 50 años era una edad bastante ya avanzada. No como nosotros que 40, 50 todavía estamos chavalones, ¿no? En ese entonces ya eran muy viejitos, ya se consideraban demasiado ancianos y por eso se sorprendieron del milagro. Pero lo importante que vemos aquí es la situación que causó esta revolución ahí, donde todo el Sanedrín y todo lo que, bueno, Vicky nos explicó el domingo pasado, se juntaron a una para intimidar y amedrentar a los discípulos. Lejos de intimidarlos, Pedro se levantó y dijo: perdónenme, señores, pero nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído, porque vosotros, y ahí empezó a citar la palabra, empezó a acusarla y a decir: vosotros sacrificasteis, vosotros lo crucificasteis al Cristo, al Mesías, al que vosotros condenasteis, es al que nosotros predicamos. Y las señales que habéis visto las estamos haciendo en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y todo esto ya había sido profetizado antes. Y bueno, él empezó a citó la palabra y con toda autoridad, y de nuevo ellos no se intimidaron ante todos los políticos que habían ahí, ministros, gobernantes, alcaldes, jeques y todo lo que había ahí. Ellos, al contrario, dijeron: perdonen, señores, si ustedes nos quieren encarcelar, háganlo, pero callarnos, eso lo sentimos, pero eso no va a pasar. Y por mucho que ellos trataron de intimidarles, no lo lograron. Pedro le dijo: sin Cristo, ustedes están perdidos. En ningún otro hay salvación, porque solo hay un nombre, en el nombre de Jesucristo, en el que podamos ser salvos. Es decir, ninguna otra autoridad, ninguna otra personalidad, ningún sistema o filosofía, nada puede ser ni es efectivo para el rescate del ser humano, solamente en Jesucristo. Y la resurrección de Cristo, en quien nosotros alcanzamos la redención. Ese es el resumen del mensaje de Pedro a todos estos políticos que se reunieron ahí, religiosos, etcétera, etcétera. Pero ya entrando, después de que pasó todo esto, los tuvieron que poner en libertad. Y aquí es donde vemos en el versículo 3 y 24, dice: puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, todos los que estaban en la congregación, habiéndolo oído, dice, alzaron unánimes la voz a Dios y empezaron alabando al Señor. Señor soberano tú eres, Dios del cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando ellos hicieron esto, citaron la palabra. Primero, hay tres cosas que hicieron. Cuando empezaron a orar, no expusieron directamente el problema, sino que entraron alabando el nombre del Señor. Empezaron con alabanza, exaltando el nombre del Señor. Segundo, una vez que entran en la alabanza, introducen las promesas de Dios. Y ellos aquí citan, bueno, Pedro, cita el salmo que está aquí, es el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
¿Por qué los reyes? ¿Por qué todos los gobernantes de la tierra se vienen contra el ungido? Señor, como está escrito en tu palabra, los príncipes, los reyes, los gobiernos, los políticos, la filosofía, las religiones, todos están en contra de ti y de tu Cristo. Señor, y por eso ponemos esta situación delante de ti para que tú actúes, Señor. Y no estaban pidiendo que los salvaran de esa situación. Ellos estaban pidiendo al Señor, aclarando todo, diciendo: Señor, reconocemos que tu palabra antiguamente había dicho que esto iba a suceder, que la gente se iba a amotinar en contra de tu ungido. Pero nosotros estamos aquí, Señor, y nos ponemos delante de ti para que tú nos unjas, para que tú nos des autoridad, para que nos des poder y poder impartir tu palabra, poder declarar tu reino con más autoridad, con más señales, con más prodigios, con más milagros, para que sea confirmado que Jesucristo es el Señor. Amén. Entonces, pasando esto, ellos invocaron el nombre del Señor, y aquí vemos lo más importante, hermanos, que la victoria de la fe se obtiene por medio de la oración. Fue una guerra. Ellos no pidieron que quitaran el problema, no le pidieron al Señor eso, sino pidieron fortaleza para enfrentarlo. Y aquí voy a hacer un corte comercial. ¿Cuántas veces nosotros estamos ante situaciones difíciles? Porque la palabra del Señor lo dice. Mientras estemos en este mundo, ¿qué vamos a tener? Aflicción, ¿no? No vamos a tener alegría como muchos lo pintan, todo bendición, prosperidad, finanzas, etcétera, etcétera. No, Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, no nos prometió que todo iba a ser nice, todo iba a ser perfecto. No, no, no. Aflicción, problemas, enfermedades, dificultades. Los apóstoles, los discípulos, ¿cuántas dificultades pasaron? ¿Cuántos problemas? Encarcelados, apedreados, molidos, pasaron cuántas penurias. No como ahora estaba comentando con un hermano, como algunos que quieren un Porsche, un Lamborghini ahí, porque ya predican la palabra. No, Señor. El Señor sufrió, y todos los que quisieron y le sirven al Señor pasan penurias. Penurias en el sentido de que son dificultades, luchas, problemas. Nosotros igual, hermanos. O no sé, alguno de vosotros no tenéis ningún problemilla por ahí. No estáis todos en victoria, ¿no? Como decimos, no. Si no es el trabajo, la familia, la finanza, la salud, un problema, otro, no sé, es que a mí a veces me pasa una cosa y otra y yo digo: Dios mío, esta tormenta nunca va a terminar, pero seguimos firmes. Pues igual los discípulos, ellos se mantuvieron firmes ante las amenazas, ante el amedrentamiento de los líderes de ese momento, religiosos y políticos. Ellos dijeron: no, vamos a callar lo que hemos visto y lo que hemos recibido, que Jesucristo es el Señor y que en Él hay poder para salvación y que Él es el Mesías. Nosotros no podemos, hermanos, con este ejemplo, se me pasó el Hechos. Esto no se puede ni tocar esta tecnología. Le di, ya se me pasó el capítulo. Lo importante, volviendo a lo que estamos, que nosotros tenemos que sernos fuertes en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las pruebas, porque Jesucristo nuestro Señor, Él es el que nos fortalece. Estábamos cantando, Alejandro estaba dirigiendo cuántos cantos, solamente Él, mi roca es, mi fortaleza. Él es que soberano sobre la tempestad. ¿Cuántas tempestades nos vienen? ¿Cuántos problemas? Y a veces estamos: ay, Señor, por favor, ayúdame, no quiero más, Señor. Quítame este problema, Señor, que ya no aguanto más. Señor, por favor, ya no soporto esta situación, no sé qué voy a hacer. No. Tenemos que fortalecernos en el Señor, ser fuertes por el poder del Espíritu Santo. Los apóstoles, los discípulos en ese momento no se intimidaron ante las amenazas que el enemigo le estaba enviando. No se quedaron ahí: vamos a callarnos porque vamos a incomodarles, porque pobrecitos, porque a lo mejor no les gusta y entonces no vamos a hablar más del evangelio porque los podemos incomodar.
Eso es lo que el mundo quiere, pero nosotros no nos podemos callar y decir lo que el Señor ha hecho en nosotros. Amén. Dios es grande, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Cuando ellos terminaron de orar, algo sucedió. Vino un temblor. Un temblor porque se manifestó el poder del Señor. Y en ese momento todos los presentes, dice en el versículo 31, un temblor sobrenatural y más poder se puso de manifiesto. Dios honró la fe de ellos. El Señor se manifestó con su poder, su gracia y su misericordia. Y lo que ocurrió fue que ellos todos experimentaron la plenitud del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor en el versículo 32, eran de un corazón y un alma. Cuando hay unidad, hermanos, en el pueblo de Dios hay progreso, hay crecimiento. No actuaban bajo las emociones, sino bajo convicción. Nosotros cuando servimos al Señor no podemos actuar bajo nuestras emociones. Muchas veces queremos hacer nuestras cosas a nuestra manera. Como yo pienso, como yo aprendí, como a mí me enseñaron. Pero no, el Señor dice, no se trata de lo que tú sepas, ni lo que tú pienses. Se trata de lo que dice mi palabra. Y es así. Quizás solo yo soy la pecadora, pero a mí me ha pasado mucho. Yo he tenido mucha lucha porque a veces ser muy independiente es un conflicto bastante grande. Y a veces uno va a 1000 por hora y el Señor te dice, quieto, quieta. Es conforme a mi voluntad y mi propósito, no lo que tú quieras. Y luego nos damos un frenazo y decimos, Señor, ¿por qué me pasó esto? Señor, ¿qué pasó? ¿Qué? Y nos quedamos como descolocados o descolocadas. No, se trata de la voluntad de Dios para mí. Amén. Están muy serios. Están tomados por la palabra. Bien. No, estamos en confianza. Si alguien quiere decir algo, aquí estamos libres. Bien. La reacción, como dijimos, fue un poder, un derramamiento de gracia, de misericordia. Ellos actuaron bajo la guianza del Espíritu Santo, no por emoción, sino porque estaban convencidos plenamente de lo que Dios quería hacer en ellos, en la ciudad y por la palabra. Como fruto de ello hubo sumisión, productividad, generosidad sobrenatural. Fueron los frutos de la llenura a través de esa oración unida que ellos tuvieron. Una expresión pura de agradecimiento y de entrega al Señor. La oración, hermanos, fue la respuesta de la iglesia cuando los perseguidores trataron de callar las buenas nuevas e intimidarles para que no hablasen en el nombre del Señor. Pero Pedro y Juan no cayeron ante eso. Quiero leerles un momentito un comentario de Matthew Henry y dice: en las épocas amenazantes, nuestro interés no debe ser tanto evitar los problemas como poder seguir adelante con júbilo y valor en nuestra obra y deber. Ellos no oran, Señor, déjanos alejarnos de nuestra tarea ahora que se ha vuelto muy peligrosa, sino, Señor, danos tu gracia para seguir adelante con constancia en nuestra obra y no temer el rostro del hombre. Aquellos que desean ayuda y exhortación divina pueden depender de que la tienen y deben salir y seguir adelante en el poder del Señor Dios. El lugar tembló para que la fe de ellos se estabilizara y no fuera vacilante. Dios les dio mayor grado de su espíritu y todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo más que nunca. Por ello, no solo fueron estimulados, sino capacitados para hablar con denuedo la palabra de Dios. Cuando confían que el Señor Dios les ayuda por su Espíritu, sabían que no iban a ser confundidos. La palabra del Señor, en la traducción del griego, sparresia, y lo que quiere decir la traducción a nuestro español o castellano, es osadía, valor, poder de expresar sin ninguna reserva. O sea, en otras palabras, lo que ellos pedían, Señor,
que nosotros podamos hablar con tal denuedo, parresia, esa osadía, ese valor, que podamos hablar sin reservas, que no nos callemos para nada tu verdad, que no nos vayan a intimidar, ni que ellos se sientan incómodos, porque vamos a declarar tu palabra tal como es y a decir lo que Jesucristo es, que Jesucristo es el Mesías, el Señor de señores, el que sigue operando milagros, señales y prodigios. Y creemos, porque la palabra del Señor dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. Lo que Jesucristo hizo ayer, lo sigue haciendo hoy y lo sigue haciendo mañana. Pero ¿qué nos pasa? Lo que decía Lili al principio. No creemos. La incredulidad nos paraliza, la incredulidad nos intimida para poder que la palabra de Dios sea efectiva en nuestras vidas. Porque si nosotros permitimos que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas, vamos a ser efectivos. Vamos a ser poderosos, como dice aquí mismo, que luego lo vamos a ver, dinamita en manos del Señor. Eso es la palabra de Dios, eso es el poder de Dios. Somos dinamita. Y volviendo a la parresia, no constituye una cualidad humana, es el resultado de recibir la plenitud del Espíritu Santo. Porque la palabra del Señor dice que no pensemos cómo vamos a hablar ante los tribunales, ante las personas de eminencia. A veces nos intimidamos porque viene el Supermaster XX3X masterado de no sé cuánto, viene el Superpower no sé qué, y nosotros nos sentimos como cucarachillas, quizá, no sé, insignificantes. Decimos, ¿cómo le voy a hablar a esta persona? Y la palabra del Señor va a decir, ¿este quién es? Pues yo soy una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos dejar de intimidarnos ante las amenazas del mundo. No podemos callarnos. La palabra de Dios nos fue encomendada. Dice la palabra del Señor, id a todo el mundo y predicad a toda criatura, toda lengua, tribu, nación, donde quiera, el vecino, la vecina, el compañero, el jefe, al superior, al supervisor, al gerente, al subgerente, al que barre, al que limpia, al que recoge, a cualquiera. No podemos negar la palabra de Dios. Estamos llamados a ser testigos del poder de Dios. Estamos llamados a ser sus hijas e hijos donde quiera que estemos, a hacer luz en medio de las tinieblas. Amén. Es el poder del Señor. Dios nos da a través de la oración de fe el denuedo, la osadía para hablar, para expresar su palabra sin reservas, con libertad, con franqueza, con candor, con valor entusiasta. Lo opuesto a esto es cobardía, temor, timidez. Y dice la palabra, no sé si alguien me lo puede decir porque no lo anoté, pero 2 Timoteo dice, creo que sí lo anoté. Porque no nos ha dado Dios, ¿qué? Amén. Espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, dunamis, amor y dominio propio. El dominio propio es ese equilibrio que ante las amenazas, las blasfemias, las injurias de los demás no nos aumentamos, nos mantenemos steady, relax. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy yo y sé que la palabra de Dios me respalda, está en mí, siempre y cuando haga la voluntad del Señor, porque si yo ando haciendo cosas que no debo hacer, pues estamos hablando otra cosa, ¿no? Pero estamos entendiendo que todos los que estamos aquí hacemos la voluntad del Señor, queremos servirle al Señor. ¿Cuántos quieren servirle al Señor? Amén. ¿Cuántos queremos ser instrumento en sus manos? Amén. Bueno, unos cuantos. Pero que pronto todos queramos servir al Señor y ser instrumentos de su poder, amor. Amén. Bueno, muy bien con el tiempo. Tengo que correr. Bueno, entonces, lo contrario a la parresia, al denuedo que habla aquí en Hechos, es cobardía, timidez o temor. Pero el Señor no nos ha dado eso, nos ha dado ese poder, esa convicción, ese valor, esa osadía para que podamos hablar su palabra. Amén. Los creyentes sabían que si podía quedar establecido la sanidad del cojo que se había realizado en el nombre de Jesús, entonces el pueblo reconocería que Jesucristo era el Mesías,
el Hijo del Dios Altísimo. Por eso esa lucha, y de hecho esto es como una guerra de poderes entre las tinieblas y el reino de Dios que hubo en ese momento. Cuando ocurrió esa sanidad hubo tal desparpajo de revolución de todo el pueblo a nivel político, a nivel religioso, que querían callar, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque ahí el enemigo quería callar para que no se fuera notorio que esa sanidad era real y era hecha en el nombre de Jesucristo. Pero falló porque al final y al cabo los creyentes en ese momento se unieron más, que eso es muy importante y lo vamos a ver, se unieron con más poder, con más fuerza y oraron, clamaron al Señor y se unieron de un solo corazón y una alma. O sea, estaban unidos en pensamiento, en voluntad y sus emociones bajo el poder del Espíritu Santo. Eso es tremendo, porque alcanzar eso con los temperamentos que tenemos cada uno, vamos. Pero ellos lo alcanzaron. Entonces, si ellos lo alcanzaron, nosotros lo podemos alcanzar bajo el poder del Espíritu Santo. Estar en un sometimiento tal de la llenura del Señor, que el Espíritu Santo fluya y bueno, explotamos toda la Plaza Bohemia y todos los alrededores de Santa María de Gracia con el poder del Evangelio y milagros ocurriendo por toda la comunidad. Sería maravilloso, ¿verdad? Yo creo que puede ser, hermanos. Yo creo que Dios nos viene hablando y nos viene llamando. Nos viene exhortando para que nos unamos y declaremos su palabra. Y en el versículo 33 nos habla, dice, que con más poder, o sea, el poder, ese dunamis, es una de las cuantas palabras que habla de la traducción del griego, que especifica, en este caso, la energía, el poder, la capacidad, la gran fuerza, la habilidad grande y la fortaleza. Mira qué montón de cosas encierra una palabra, Y se le usa para describir el poder de Dios sobre la tierra y el poder divino que vence a la resistencia. Qué fuerte, Una sola palabra, todo lo que implica. Así que el dunamis en Jesús resultó en transformaciones dramáticas. ¿Cuántos queremos esto? Yo quiero esto. Ahora, hermanos, a veces nosotros como iglesia, muchas de estas cosas que ocurren en las iglesias amenazan con sofocar y destruir la iglesia. Pero muchas de estas situaciones difíciles por las que la iglesia del Señor pasa, vienen a ser los medios más bien de preservación y avance. ¿Ustedes no lo han notado últimamente? ¿No? Uy, solo yo entonces. Por favor. A ver, hace poco la iglesia sufrió un golpe, ¿no? ¿Qué ha sucedido en nosotros? Ha habido una pequeña revolución dentro nuestro, nos hemos dado cuenta de muchas cosas, ha habido un crecimiento y sigue un crecimiento. El Señor nos ha hablado, nos hemos unido más en oración. Yo creo que aquí tenemos que ver la mano de Dios. Lo que el enemigo causó para traer destrucción, muerte y desolación, que por un momento nos dolió y nos sigue doliendo, pero ¿qué es lo que ha hecho en nosotros? Crecer, fortalecernos y afianzarnos más en el Señor y unirnos más como pueblo de Cristo, pues eso es lo que sucede y eso es lo que el Señor quiere para su iglesia, que por medio de las dificultades, de los problemas, de las crisis que tenemos como personas individualmente y corporativamente como iglesia, avancemos en el crecimiento de la palabra y del poder de Dios. Que seamos dinamita y que tengamos esa osadía, ese valor para hablar la palabra del Señor. Amén. Ya voy terminando. ¿Qué hacemos, hermanos, nosotros ante las necesidades? Esta sociedad está corrompida. ¿Cómo enfrentamos las injusticias que hay?
A veces nosotros decimos, bueno, para eso están los hermanos del consejo, para eso está el pastor, los evangelistas, para eso están los misioneros, que prediquen la palabra. No, tú, yo, somos llamados, cada uno de nosotros como personas, estamos llamados a predicar la palabra del Señor. Somos enviados, cada uno de nosotros somos portadores del mensaje de la salvación. Amén. Es así, hermanos. Tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo, tenemos que recibir la palabra del Señor. Esto no es responsabilidad del líder, del responsable, del consejo, del presidente, la presidenta. No, es responsabilidad tuya y mía. Como hijo de Dios, predicar la palabra. Lili lo decía ahora, los campos están blancos, las almas se están perdiendo. Pedro, Juan y todos los creyentes en ese momento, en lugar de amedrentarse ante las amenazas, ellos al contrario se unieron como un solo hombre, una sola mujer, un solo cuerpo para avanzar en el evangelio y con todo poder de la palabra predicar el nombre del Señor y que hubieran señales, prodigios, sanidades. Amén. Hay algo que a mí me impacta bastante y lo quiero leer en Mateo 25, y no es una metáfora, no es una metáfora del Señor Jesús. Esto va a suceder con todos, grandes, chicos. Y dice Mateo 25, dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, él se sentará en su trono, en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed, me disteis de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me visitaron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le dirán, Señor, ¿pero cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te dimos de comer o sediento? ¿En qué momento jamás ha pasado esto? Y él les dirá, cuando visteis y le disteis a un extranjero, dice, recibimos, el Señor les dirá, cuando yo estuve enfermo en la cárcel, en verdad os digo que cuando lo hicieron a uno de estos pequeños, a estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicieron. Es muy fuerte esta palabra, ¿no? Fuerte. Y para añadir, Isaías, desde antes, el Señor había declarado en el libro de Isaías 58:7, y dice el 7:9, dice, pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, alivien la carga de los que trabajan, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes lo necesitan y no se escondan de parientes que precisen ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen al Señor responderá, sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Hermanos, aplicándolo a lo que aconteció en ese momento, este cojo, este paralítico del milagro, era un indigente que estaba ahí. Como muchos más que el Señor sanó, liberó, restauró, levantó. Y Pedro y Juan no tenían dinero. Dijeron, no tenemos ni oro ni plata, porque él esperaba una moneda. Y ella les dijo, no tenemos ni plata ni oro.
Lo que menos imaginó el cojo era que iba a recibir la restauración total de su cuerpo, y no solo su cuerpo, su alma, porque fue liberado. Y él testificaba de la sanidad. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Inmediatamente Pedro le extendió la mano y lo levantó y fue sanado. Hermanos, el poder de Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Hay almas tremendamente desesperadas, no solamente con problemas físicos, sino sus almas podridas, quebrantadas, rotas. Y nosotros estamos enviados a darles una palabra de ánimo y aliento. Y a veces nos deshacemos porque la hermana no nos saludó. Nos derretimos porque el hermano no me tomó en cuenta. Hermanos, no estamos jugando a la iglesia. Estamos llamados para declarar el reino de los cielos con poder, con autoridad, para fortalecernos en la presencia del Señor. Amén. Y la sociedad de hoy en día sabemos que está podrida. Tenemos ahora la gran lucha con la teoría de género. Tenemos la gran lucha con que les están enseñando a los niños de 3 y 5 años que tocarse, masturbarse es normal. Tenemos desfiles de pedófilos en otros países que está legalizado, y prácticamente casi, por ejemplo en Canadá, casi que está el Trudeau, casi que le está por legalizar la pedofilia como algo normal y natural. Es una atroz. Un hombre de 50 y pico de años que se viste como una niña y se sienta con niñas en un kindergarten, ¿cómo se llama aquí? La guardería. Niños de 4 o 5 años. ¿Es eso normal? ¿Es eso correcto? Es aberrante, hermanos. Nosotros tenemos que unirnos para que el poder de Dios se manifieste en los países. Miles, millones de cristianos están siendo perseguidos, torturados a diario por el predicar la palabra. En la India, en Somalia, en Corea del Norte, en Pakistán, Uzbekistán y todos estos países. Más de 10 o por ahí países. Son más de 3.600. A ver si me acuerdo ahorita. Lo tengo aquí anotado, creo. Un segundito. 360 millones de cristianos viven en naciones con altos niveles de persecución y discriminación. Es tremendo, hermanos. Grandes hombres y mujeres de Dios se levantaron en medio del caos. Wesley fue uno que en medio de la corrupción que había en Inglaterra en el año 1774, donde la tortura de animales por deporte, la embriaguez brutal del pueblo, el tráfico de africanos, la captura de compatriotas para su exportación y venta como esclavos, la mortalidad infantil en los asilos, la obsesión general con las apuestas, la crueldad del sistema carcelario, el código penal, el caos moral y la prostitución en los teatros, el creciente predominio de la ilegalidad, superstición y libertinaje, el soborno, la corrupción política, la arrogancia y brutalidad eclesiásticas, las superficiales presunciones del deísmo y la falsedad y la degradación imperante de la iglesia y el Estado. Y Wesley se levantó como una voz en medio del caos y todo este desorden. Esto que acabo de leer, yo lo veo hoy día. 1774, 2023, lo mismo hay. Y Wesley se levantó en el nombre del Señor con autoridad, con denuedo, con dunamis, y logró que Inglaterra reconociera que había un Dios. Y hubo un avivamiento cristiano en ese momento. Fue vital y fue tremendo para que se reconociera la autoridad del Evangelio, y guió el corazón y el alma y la mente y estableció el reino de Dios en esos momentos en Inglaterra. ¿Qué más podríamos hablar de Corrie ten Boom? Sé que a Vicky le encanta la historia. No sé si habéis leído el libro de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom fue una niña holandesa que fue, toda su familia tenía una joyería, y ellos Cuéntalo.
con los nazis y la persecución contra el pueblo judío, ellos lograron esconder. Miles de judíos fueron salvados por esta mujer valiente que con su familia, que luego las torturaron y mataron, lograron salvar a muchos judíos. Hablamos de Hudson Taylor, un misionero en China, cuando nadie se atrevía, logró vencer el montón de obstáculos, un hombre de fe. David Livingstone en África sufrió grandes dificultades. Y George Mueller, no sé si habéis oído a George Mueller, fue uno de los grandes hombres de fe que logró abrir orfanatos en muchos lugares. Empezó con unos cuantos niños en su casa, con su mujer, en medio del caos que había y los niños morían. Él sintió en su corazón y por fe, lo hizo por fe, no tenía ninguna ayuda, ninguna subvención, no tenía nada, inclusive ni la iglesia le ayudaba, y él decidió hacerlo y logró albergar más de 2,000 niños e instauró un montón de orfanatos. Hombres y mujeres de fe, podríamos seguir hablando. Bueno, tengo varios nombres, pero mujeres, hombres que dieron su vida por el evangelio, por hacer y marcar la diferencia. Hermano y hermana, donde quiera que tú estés, marcas la diferencia. Nosotros marcamos la diferencia. Somos llamados a ser testigos de Él. Vemos el ejemplo de Pedro y Juan. En ese momento, ellos no se intimidaron. Y ya concluyendo, hermanos, Dios nos ha llamado a ser testigos eficaces de su palabra. Es un verdadero desafío, ya que encontramos muchas dificultades para hacerlo. Sin embargo, debemos entregarnos a la oración y a la llenura del Espíritu Santo. Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es que a Jesús lo que movió a sanar y hacer milagros fue, si leéis los evangelios, veis que siempre dice, y Jesús fue movido a compasión. En Mateo 15:32 dice, siento compasión de esta gente porque ya hace 3 días que están aquí conmigo cuando hizo la alimentación. Tengo compasión de ellos. En Mateo 20 habla cuando Jesús tocó los ojos de los ciegos y recobraron la vista. Dice, tengo compasión, fue movido a compasión. Y en Primera Juan dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? 1 Juan 3:7. Así, Zacarías, en el Antiguo Testamento también dice, juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros. Parece que fuera el Evangelio, ¿no? Zacarías 7:9. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres, ni maquinen el mal en su corazón. Hermanos, ya termino. Quiero que veáis cuando tengáis tiempo en vuestras casas. Hay un Puertas Abiertas, el Evangelio. Bueno, en castellano sería Vite. Yo digo Bite. Son noticias misioneras alrededor del mundo actuales. Y quiero, porque no tenemos mucho tiempo, aunque voy bastante bien de tiempo, hoy no me he pasado, estoy on time, todavía me sobran 5 minutos. Lo que pasa es que el vídeo tarda 10 minutos. ¿Lo tienes ahí? ¿El vídeo? ¿Sí? Ponlo solamente para que lo tomen nota, para que vean. Estamos hablando actualmente, 2022. Estas noticias son frescas de las torturas que están pasando y la persecución de hermanos alrededor del mundo. 21. El número de cristianos perseguidos por causa de su fe continuó aumentando de forma dramática. Actualmente, al menos 360 millones de cristianos viven en naciones con altos niveles de persecución o discriminación. Dentro de los datos más preocupantes se destaca el hecho de que en el 2021 el número de martirios de fieles cristianos aumentó en más de 1,000 personas en todo el mundo, siendo Nigeria la nación donde más mártires se presentan. Esto es lo que reporta el Ministerio Internacional Puertas Abiertas.
institución que ha documentado el estado mundial de la persecución de los cristianos durante al menos 60 años y que ha denunciado todas las situaciones y formas de hostigamiento que los cristianos enfrentan alrededor del mundo. Bienvenidos a este análisis sobre la persecución de los creyentes en 2022. Bueno, tomad nota, vosotros vedlo en vuestras casas, pero es alarmante. ¿Qué podemos hacer nosotros, hermanos? Estamos hablando de 360 millones de cristianos perseguidos y nosotros nos quejamos porque el wifi no va, nos quejamos porque ya la Netflix, todas las series las tengo vistas, me quejo porque hace mucho frío, me quejo porque está lloviendo, mejor no voy a la iglesia, en fin, hermanos. Pongámonos nuestras manos en nuestro corazón y conciencia. Millones de hermanos y hermanas en el mundo están sufriendo torturas por ser testigos del poder de Jesucristo. En la India, en Nigeria, en Somalia. Somalia es terrible. Queman a los hermanos vivos. O sea, es tremenda la tortura. Así que oremos, unámonos, afirmémonos en la palabra del Señor. Seamos testigos fieles del poder del Señor. Vivamos el Evangelio. Vivamos la palabra del Señor. Olvidémonos de nuestras tonterías y niñerías. Ya no estamos para eso. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos y hermanas. Tenemos que unirnos más como pueblo, estar más firmes en la fe y olvidar todas esas cosas que nos atan y nos intimidan, de la cobardía, de que lo haga otro. No, yo no puedo, no, yo no sé hablar. Sí, claro que sí podemos. Darle la mano, la sonrisa, un abrazo a esa persona. No hacernos de la vista gorda ante el anciano o la anciana que van cruzando la calle o que no tiene unos centavos para pagar en la caja. Seamos testigos del poder de Dios. Podemos hacer muchas cosas si de verdad queremos. Amén. Como decía Lili, los campos están blancos. Hay muchas almas que se están perdiendo diario. Tú y yo somos embajadores del reino de Dios. Y tenemos ese poder dentro de nosotros. Porque el Señor nos dijo, he aquí, os doy potestad. Esa potestad es dunamis también. Ese poder de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada os hará daño. Es la promesa de Dios para ti y para mí. Depende de ti si lo crees. Yo lo creo. Yo quiero ser una antorcha encendida. Quiero ya dejarme de tonterías, salir de la zona de confort y de estar tranquila y sentada en mis laureles, como dicen, y ser alguien que verdaderamente arda y sea luz en medio de las tinieblas. Así que, hermanos, esto es lo que quería compartir, es lo que Hechos 4 del 23 al 37 me enseña. No dejarnos intimidar por el mundo, por las circunstancias, por las tonterías mías, por mis rollos mentales también, porque eso también a veces nos paraliza. No, ya no puedo, que lo haga el otro. No, yo no nací para eso. Yo tengo otro don. No es un don. No se trata de don y talento, se trata de llamado de Dios. Es una orden. Marcos 16:15. Y puedo seguir diciendo más versículos, pero ya termino. Así que, hermanos y hermanas, no os molestéis conmigo, yo os amo. Y esto es lo que quería compartir con vosotros porque lo siento en mi corazón. Pensemos en la gente que está en los hospitales, en las cárceles, los indigentes. Indigentes siempre hemos tenido. Jesús vivía entre indigentes constantemente y lo seguimos teniendo. Así que yo entiendo que hay mucha maldad, hay mucha gente que va con engaño, pero a mí no me importa, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, lo que la palabra del Señor me enseña. Amén.